Recordarles, la gestión de nuestra clase está organizada a través de la plataforma de Classroom, que nos permite entonces visualizar los desempeños, entregarle a usted los materiales y las ayudas didácticas para que usted pueda gestionar los procesos de aprendizaje allí en casa. Aquí ya tenemos la temática de hoy que habíamos programado, ya está activa. Entonces hoy estaremos trabajando los modelos de desarrollo en América y Colombia. Hoy trabajaremos en la presentación la parte de América Latina y nos quedará pendiente un espacio para la próxima clase acerca de Colombia. De filosofía de 2 horas. Hay que aprender, se les da espacio, tiempo para que puedan alcanzar. Ay, qué mentira, los videos tan largos, profesor. El aprendizaje muchas veces no puede ser minimizado. Profe, yo sé que tengo problemas para dormir, pero tampoco es porque me recomiendo los videos. Hoy, por lo menos sacar unas preguntas para informe. Hoy usted verá esos videos como una tortura, pero dentro de unos años dirá, uy, gracias al profe Cala aprendí algo. Eso me recuerda a mi mamá diciendo que ya de educación física, que eso en algún momento me servirá de algo. Ciertamente. Usted hoy ve muchas cosas como... Pero no es pasado los trabajos de educación física, no son pasados. Bien, recuerde, hay que gestionar el tema de todavía encuentro uno que no está identificado de la manera correcta. Entonces recuerde las instrucciones para cambiar la configuración de su cuenta en Google para que ya aparezca entonces con nombres y apellidos. Que no aparezca por allí Mariposita 3. Porque no queremos. Sin hacer señalamientos, gracias. Ay, es que yo lo sabía, profesor, yo lo sabía, todos lo sabíamos. Recuerde que está siendo grabado y que se sube a la internet. Bueno, pero no ve mi hermosa cara. Y eso puede ser objeto de una sanción de bullying. Porque estos videos son otros videos. Eso es lo que usted cree. El profe tiene muchos suscriptores. Hay más seguidores, profesor, a nosotros. Sí, quizás ustedes ni siquiera le dan me gusta, pero por ahí veo que otros dan me gusta. No crean, el profe es un bloguero famoso. Ya saben, like, suscríbete, activa la campanita y comparte. Muy bien. La clase de esta mañana, entonces vamos a abordar el tema de los modelos de desarrollo en América Latina. El desarrollo para la región de este continente o subcontinente, como algunos lo llaman, para esta región del mundo, ha estado marcada por diferentes etapas, por diferentes acontecimientos, sucesos que han marcado la historia del pueblo latinoamericano. Esa historia ha sido un referente para el desarrollo de América a lo largo del siglo XX y de las 2 décadas que ya estamos del siglo XXI. Todavía América Latina sigue llevando muchos de los lastres de su pasado que le impiden progresar, que le impiden desarrollarse. Y en estos días que vivimos el confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19, los países latinoamericanos son los que mayor dificultad han presentado para hacer frente a las necesidades sociales de su población, porque hay una alta tasa de vulnerabilidad. Entonces eso nos permite observar en el campo que tenemos todavía en América Latina regiones que necesitan desarrollarse,
que aunque los proyectos neoliberales, las políticas de gobierno de los últimos años han apalancado, también han generado otras crisis. Y ustedes recordarán hace unos meses atrás, finales del 2019, cuando todavía no había llegado la crisis del COVID, América Latina era un escenario de revueltas sociales. Y muchas de ellas eran causadas justamente por el sentimiento nacional de los pueblos en contra de las organizaciones internacionales y de los pueblos que siempre han explotado esta zona bendecida. Básicamente, desde la llegada de los españoles, los estados latinoamericanos han sido objeto de la explotación del mundo para el beneficio de las potencias internacionales, de los ejes del poder, acarreando más pobreza para los pueblos latinoamericanos. Entonces, podemos decir que los estados que se encuentran dentro de una periferia capitalista, en este mundo capitalista en que está inmerso la mayoría de los países, entonces se demuestran escenarios con diversos periodos de crisis y otros escenarios de desarrollo. Los escenarios de desarrollo están marcados por la implementación de políticas que buscan reactivar la economía, reactivar el desarrollo, pero que con el paso de los años, 2 décadas a lo máximo, empiezan los periodos de crisis. Entonces hablamos de un continuo sube y baja en el desarrollo latinoamericano. Esos cambios pues han generado estructuras económicas, han generado modelos económicos que apalancan o sostienen los sistemas de política para la región. Este es un libro, El estado de la periferia capitalista, escrito por Tilman Everts, profesor asistente de psicología del Instituto de América Latina de la Universidad Libre de Berlín, en el cual se busca establecer una teoría para las diversas características de los estados subdesarrollados. El libro en sí lo que busca es crear parámetros para el análisis de esa relación entre la política y la economía en los países subdesarrollados, y allí están justamente todos los países latinoamericanos. Los países de América Latina buscan una inserción en la periferia capitalista. Los modelos económicos y políticos buscan que Latinoamérica pueda ser introducida en una franja de desarrollo, que pase de ser países subdesarrollados a ser países en vía de desarrollo. Y en la última etapa del siglo XIX, algunos países alcanzaron ese nivel. Entrado el siglo XXI, con las reformas neoliberales, otros alcanzaron el crecimiento en sus economías, superando algunos países europeos, de manera que entonces se puede decir que América Latina llevaba un buen ritmo. Por ejemplo, vemos aquí el mayor de los índices de crecimiento del Producto Interno Bruto latinoamericano por nación lo llevaba en México, y luego entonces iba Brasil, Colombia, Argentina. En un momento había rebasado todos estos países, pero ahora Argentina vive una sumida crisis nacional económica y la ha llevado a entonces estar en un proceso de recesión en su crecimiento. Aquí tenemos esta caricatura que nos muestra la realidad de lo que es el sentir de los pueblos latinoamericanos. Las naciones latinoamericanas están representadas con este pobre que pide el reparto de la riqueza, es decir, que haya una igualdad en las consideraciones mundiales. Y su contraparte pues dice, claro, yo repartí la riqueza. ¿Dónde? En los paraísos fiscales, Suiza, Islas Caimán, Bahamas. Es decir, que ellos no
están sujetos a las crisis que vive el mundo, podrían salvaguardarse en determinados momentos frente a los países latinoamericanos que viven en una constante crisis. Entonces, tenemos que se pueden identificar 4 momentos o 4 fases dentro del crecimiento mundial y esas mismas afectan también entonces la región latinoamericana. Una de estas fases iniciales sería la fase denominada liberalismo económico. El liberalismo económico es la fase que inicia en el siglo XIX y avanza en las primeras décadas del siglo XX. Es el modelo económico que antecede a la Primera Guerra Mundial. Es el modelo económico que por excelencia se basa en las políticas de mercado a base de los productos de primera necesidad o productos agrícolas. Muchos países latinoamericanos eran monoproductores, es decir, solo tenían un producto insigne por el cual se identificaban. Algunos de ellos exportaban carne, otros exportaban café, otros cacao, otros hacían exportaciones de azúcar, y cada uno de ellos entonces le permitía tener unas rentas para tener una estabilidad y empezar a apoyar procesos de desarrollo empresarial en sus territorios. Pero tenemos un elemento, es que la mayoría de este proceso estaba liderado de exportaciones por la empresa privada, así que las ganancias no llegaban a los bolsillos de los productores, sino que se quedaban en estos intermediarios, quienes sacaban justamente pues partido de ello, compran a bajos precios y venden a otras tasas generando rentabilidad para ellos. Este periodo es un periodo de intercambio desigual, porque las potencias desarrolladas, los países del norte, Estados Unidos, las potencias europeas, Alemania, Francia, Inglaterra, entonces ya eran países que habían pasado por la etapa de la revolución industrial, ya tenían la producción en masa y producción en cadena de muchas manufacturas y necesitaban materias primas que llevaban justamente de muchos países latinoamericanos, pero a su cambio le vendían productos que ellos producían o maquinaria que ellos tenían para que los compraran a altos precios. Entonces por eso se llama un intercambio desigual, porque mientras Latinoamérica les vende materia prima a bajos costos y ellos todavía regateaban esos costos, Latinoamérica le compra a ellos las máquinas y las manufacturas a elevados costos, lo que hace una desbalanza en el contexto económico. Aquí tenemos entonces un mapa de lo que es la región latinoamericana desde 1870 a 1914. ¿Cuáles eran los productos que más sobresalían en cada una de las regiones del continente sudamericano y de lo que es el Centroamérica actualmente, es decir, de los territorios latinoamericanos? Aquí tenemos esta otra caricatura que nos muestra justamente esa realidad. El que tiene, vende a altos precios, presta dinero para que los países latinoamericanos hagan inversión y desarrollen, pero les cobran altas tasas de interés. De esa manera, estos cada vez pues aumentan su pobreza porque si quieren progresar tienen que endeudarse y lo poco que ganen justamente pues será para pagar las tasas de interés que le colocan los bancos de estas grandes corporaciones capitalistas. El segundo modelo económico entonces es el modelo del Estado desarrollista. Este modelo es el que se desarrolla entonces una vez termina la Segunda Guerra Mundial. Este
es un periodo en el cual los estados empiezan a hacer un proceso de inversión para desarrollar sus industrias en algunas de las ciudades de estos países. Se encuentran entonces con estructuras poco desarrolladas que no permiten que esto sea un proceso de rápido avance, sino que es un proceso demasiado lento para Latinoamérica, por la poca inversión y por la baja estructura empresarial. Así que entonces los gobiernos empiezan a hacer el impulse, empiezan a hacer procesos de sustitución de importaciones, es decir, dejamos de traer de Europa, de Norteamérica, productos para empezar a producirlos en nuestros propios territorios. Es lo que entonces se llama la industrialización y la modernización de América Latina. Pero como les digo, es un proceso demasiado lento para el continente por la falta de recursos y por la baja infraestructura que tenía. El Estado se convierte en el pilar fundamental de la industrialización. Es el Estado entonces el que tiene que hacer inversión, es el que tiene que tomar prestado de los bancos internacionales, de la comunidad internacional, para hacer ese proceso de inversión. Entonces tenemos 3 ítems donde se manifiesta en el sector privado esa industrialización. Tenemos la integración del mercado interno, creando infraestructura de transporte y comunicaciones. Entonces vemos para ese momento de la historia, por ejemplo en Colombia se construyen el primer aeropuerto, se levantan las primeras vías férreas, se hace construcción de otro modelo de comunicación como eran las carreteras, y entonces allí inician. También se le da importancia a los llamados puertos, porque es de allí donde entonces entraban y salían mercancías. El segundo factor está determinado por los recursos humanos calificados. En esta etapa entonces el proceso educativo, las universidades, el sector educativo tiene que aportar mentes capacitadas para desarrollar estas nuevas etapas de trabajo. Se requieren entonces ahora operarios y técnicos que puedan desarrollar el proceso industrial, y eso tiene que aportarlo la academia. En el tercer ítem tenemos entonces el proceso industrial local, que estaba limitado pues en cada nación a diferentes leyes especiales que permitían que creciera más en una nación que en otra. El Estado desarrollista como modelo no fue aplicado de la misma manera en todos los países. Hay países que por su número de exportaciones entonces tenían más renta, eso les daba más liquidez para hacer procesos de inversión, y entonces les fue mejor en este proceso. Luego tenemos que con esto el Estado se da cuenta de que invertir le empezaba a generar ganancias. Entonces llegamos a un tercer modelo, que es el Estado empresario. Entonces el Estado durante esta etapa empieza a desarrollar sus propias empresas, empresas que le permiten tener nuevas rentas, tener nuevos ingresos, y para ello usan un modelo que se llamaba la planificación económica. Y allí una de las primeras empresas estatales pues es entonces las que tienen que ver con la industria de la explotación de hidrocarburos. En el caso de Colombia empieza los primeros pasos de lo que hoy es la industria de Ecopetrol. Ecopetrol hace estas alianzas y el Estado colombiano, el gobierno de Colombia, le pide a cambio a las multinacionales unos altos ganancias o unas altas tasas de intercambio de divisas para que se haga inversión en otros campos. En ese proceso entonces Colombia
tiene desventaja frente a otros países como Venezuela, que pudieron desarrollar su industria de explotación de hidrocarburos a más escala, teniendo un efecto en el crecimiento latinoamericano para ese momento, porque Venezuela llega a liderar, a repuntar la economía latinoamericana. Luego tenemos entonces el contexto de las telecomunicaciones. Los estados crearon sus propias empresas de telecomunicaciones. En el caso de Colombia, pues estaba Telecom, que era parte del estado, y después lo fueron vendiendo por acciones hasta que hoy Telecom fue vendida totalmente a la Telefónica y es lo que conocemos actualmente como Movistar. El Estado entonces, desde esa política empresarial, desarrolla ya junto con la banca privada varios procesos de modernización en el campo de las minas, las telecomunicaciones, la energía, y en el campo agrícola se hacen grandes inversiones para transformar el proceso productivo del campo. Sin embargo, había una dificultad, y es lo que para esa época empieza a denominarse como la deuda pública externa. Entonces empiezan a llevarse registro de cuánta es la deuda de cada uno de los países para ver su capacidad de pago, y eso hace que entonces el acceso al crédito internacional tenga una crisis en la década de los 70 y que para el caso de Colombia también le afecta, porque la deuda se disparó rápidamente y básicamente era impagable. Hay una etapa donde justamente pues por allí uno de los narcotraficantes colombianos ofreció pagar esa deuda de manera que Colombia se liberara de esas cadenas de opresión del sistema económico. Luego tenemos entonces el llamado neoliberalismo. Estas son políticas que inician para cambiar el modelo de desarrollo. Es un modelo que se basa en la liberación de las economías latinoamericanas. Es un modelo que pues viene de las potencias del poder y que aparentemente se muestra con muchos beneficios, pero hoy la historia nos ha enseñado que Latinoamérica tuvo que pagar grandes precios con las políticas neoliberales. Entonces, aquí tenemos la imagen, se nos muestran que vamos a tener muchos resultados, pero detrás hay una gran crisis a nivel del pueblo. Entonces, esas políticas económicas, sociales, querían generar una estabilización y un ajuste de la estructura que los anteriores modelos no habían logrado hacer. De esa manera, se aplican un modelo orientado a las economías de los países latinoamericanos durante la década de los 80, pero se intensifica a pesar de los costos sociales y políticos que ha generado. ¿Y cuáles eran los costos sociales? Ok, los veremos en un instante. Entonces aquí empezamos a tener un inconformismo dentro de lo que es las masas, dentro de lo que es la población latinoamericana. Y para la actualidad, pues entonces tenemos que desde 1913 a 1945, esos periodos fueron muy semejantes a los periodos que hoy estamos viviendo, por lo menos en términos sociales, en términos económicos. Para ese momento de la posguerra a la Primera Guerra y ante la inminencia de la Segunda Guerra, entonces el mundo estaba colapsado en una crisis económica, se hablaba de una recesión. Tenemos la recesión económica de 1929 que colapsó a muchas, inclusive a muchas de las economías de las potencias, y de la cual Estados Unidos sacó ventaja, pues esa misma ventaja también la sacó de los pueblos latinoamericanos.
Aquí vemos entonces algunos de los eventos ocurridos en ese contexto de crisis en Latinoamérica. Entonces tenemos diferentes años, no en todos los países se dio en la misma época, por el contexto del desarrollo, la cultura y la percepción social de ese país. Entonces ahí vemos que casi en todos los países hubo quienes se mantuvieron pues como alejados de esa crisis, Chile y Colombia, y se presentaba a Chile y a Colombia como los modelos a seguir dentro del modelo económico latinoamericano, porque habían acogido en gran medida las políticas neoliberales planteadas por Estados Unidos. Sin embargo, pues correrían otros años, y si aquí podríamos colocar ahora 2019 por aquí, y entonces aparecería Chile en su crisis económica también a causa de las políticas, y poner 2020 aquí y aparecería entonces Colombia. Entonces los bancos tienen este modelo, tienen grandes cantidades de dinero acumulado, de dinero captado de la población, y los intermediarios, que son pues los gobiernos, escasamente dan unas mínimas cuotas al pueblo, pero al banco le están entregando grandes dividendos. Justamente en estos días Colombia y muchos de los otros países latinoamericanos tienen este debate en términos económicos frente a las políticas para hacerle frente a la crisis del COVID-19, donde se entregan grandes cantidades de dinero o se inyectan grandes cantidades de dinero a los sistemas bancarios para preservarlos, y al pueblo se le dan apenas unos estipendios muy mínimos para que pueda hacer frente. Entonces hay una balanza totalmente desigual. Aquí tenemos entonces otro escenario en términos estadísticos de lo que es las ideologías, y que tienen que ver mucho con el desarrollo entonces de cada uno de los países, porque en parte son apoyados o son menospreciados, y en el caso de Venezuela entonces podemos decir que son bloqueados, se le impide que realice comercio con sus vecinos o con otros mercados de nivel internacional, lo que impide que el flujo de divisas llegue a su país, y entonces hayan retrasos en los procesos de industrialización, los procesos de producción. No es el único caso, eso pasó en Argentina, y justamente por eso Argentina hoy está en esa crisis. Pasó en Ecuador, al término que Ecuador fue dolarizado. Ha estallado en Perú, Bolivia y Chile, así que en los países de Centroamérica pues también está sucediendo el mismo fenómeno. Entonces aquí tenemos cómo se pinta actualmente Latinoamérica de acuerdo a su color de ideología. Los países en azul representan los que tienen gobiernos de derecha. Y como vemos, frente al anterior, la izquierda ha sido reducida en Latinoamérica y ha sido recuperada por la derecha. Eso genera unos conflictos de intereses sociales a nivel económico y político que justamente pueden sumir a los países latinoamericanos en grandes crisis de muchos resultados negativos para ellos mismos. Los de izquierda, pues podemos ver que ahora también México pasó a ser de izquierda, se mantenía Argentina, Venezuela, ingresó con la elección de Manuel López Obrador allí en México, entonces a la parte de izquierda. Y algunos que se mantienen en el centro, es decir, que ni son de izquierda ni son de derecha, pero se dice centro, pero realmente atienden a políticas internacionales bien marcadas, son República Dominicana, tenemos aquí Panamá, Ecuador y también El Salvador. El
caso de El Salvador en este momento es un caso que está siendo visto en el mundo porque Nayib Bukele es uno de los llamados presidentes más jóvenes del mundo y pues está liderando el país, y algunos de los observadores internacionales no creían que este joven pudiese gobernar ese país de la manera que lo está haciendo. Por ende, entonces está siendo objeto de observación cómo atiende las crisis, cómo enfrenta las dificultades. En términos... digamos, en el caso, pues ahí sigue representando los colores de los conservadores y los liberales. No es eso. Recuerde que derecha son los que son capitalistas e izquierda son los que están más alineados hacia las políticas comunistas o socialistas. Hoy en día... O sea, que México es comunista. No es que sea comunista, porque no todos tienen esa política. El comunismo en América está representado aquí en Cuba, y por las relaciones que tienen con Venezuela, entonces ya también diríamos que aquí imperan más el comunismo que el socialismo. En Argentina y México es más el socialismo. López Obrador es de izquierda, aunque está aplicando políticas más de derecha, lo que lo permite entonces estar dentro de los países emergentes aún. Pero algunos temen que eso de continuar así, México pues termine como Venezuela. Es uno de los temores, porque es lo que ha ocurrido generalmente en los demás países. Es recordar que Chile fue de izquierda bajo la presidencia de quien hoy es secretaria de... se me olvidó el nombre ahora, esta señora. Bueno, después se lo nombraré porque ahora se me fue. Continuamos. Entonces tenemos aquí que ninguno de los modelos, ni el del Estado desarrollista, ni el del intercambio desigual, ni el de las políticas neoliberales, ha logrado responder a una de las grandes problemáticas en Latinoamérica, y es la pobreza. Aún en los llamados objetivos de desarrollo sostenible que ha creado la Comunidad Europea para el 2030 y que hoy son parte de las políticas internacionales que cada país debe acoger, una de las mayores retos es justamente reducir los índices de pobreza. Pero como decíamos en otra clase por allí, hay que recordar que eso pues es una dificultad que va a permanecer hasta el final de la historia. Jesús hizo alusión a ello y en ocasión de cuando la mujer derramó el perfume en sus pies, que se le dice a Jesús por parte de Judas que se pudo haber vendido ese perfume para alimentar a los pobres. Y Jesús le dice que había sido guardado para esa hora y que los pobres siempre los tendrían. Así que se denota desde esa perspectiva que la pobreza existirá hasta el fin del mundo. Cuando nosotros leemos el libro profético de Apocalipsis, encontramos que al final de la historia descrita allí de la humanidad habrán ricos y pobres. Es decir, la clase media, que hoy está en crisis, va a desaparecer. O finalmente logra emerger hacia los estados de riqueza, o finalmente los estados de riqueza la logran oprimir dentro de la pobreza. Por lo tanto, el mundo solo tendrá en ese término o rico o pobre. Entonces, esos momentos de crisis en el sistema capitalista no solo han sido para Latinoamérica. Si nosotros vemos el panorama final de 2019, habían otros lugares en el mundo donde también habían protestas sociales en contra de la intervención internacional, de las políticas del Fondo Monetario Internacional, de las políticas del Banco Mundial,
y que representan entonces ese inconformismo que hay dentro de la población por la aplicación de políticas neoliberales. La aplicación de estos nuevos modelos y políticas económicas que pretenden revertir las tendencias, es decir, que los pueblos ya puedan desarrollarse, no ha llevado lo que ellos presentan, lo que ellos quieren, porque justamente hay políticas que lo ponen en contraposición o exigencias de parte de estos organismos internacionales que le impiden realmente crecer a estos pueblos, a estas naciones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo hay necesidad de hacer aclaraciones, de estudiar cómo es que Latinoamérica va a salir ahora frente a esta gran crisis que está viviendo. Y los especialistas en el tema temen que Latinoamérica tarde décadas en recuperarse. Aquí tenemos entonces el nivel de preparación que tendrían los estados para hacerle frente a la crisis que resulta justamente de enfrentar el COVID-19. Y vemos que países como Estados Unidos y Canadá, que se suponen en términos estadísticos estarían bien preparados para enfrentarlas, cuando nosotros vemos las noticias, vemos que Estados Unidos tiene una alta tasa de mortalidad, tiene una tasa de represamiento del sistema hospitalario. En Nueva York no tiene donde enterrar tantos muertos, entonces fueron rebasados. Ahora, ¿qué pensar de estos países que no están tan preparados en términos estadísticos, de acuerdo a sus modelos económicos, de acuerdo a sus modelos de salud, de acuerdo a sus políticas? Entonces, realmente, pues veremos que a medida que se desarrolle, a medida que se expanda esta enfermedad, estos países latinoamericanos, incluido Colombia, pues va a enfrentar grandes crisis en términos económicos, en términos sociales. Y pues podría ser un botoncito de eso lo que ha ocurrido en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, donde es bastante difícil y ya se habla de una calamidad en esa ciudad. Y en esta semana hemos visto que los estados de Brasil, Brasil como nación, ha llegado a los 5.000 muertos, lo que entonces enfrenta un país que está dividido, donde el presidente no está alineado con las instituciones del país, porque él dice una cosa y las instituciones dicen otra cosa. Entonces ese dualismo hace que la nación tenga dificultades para afrontar con mayor precisión estos retos que vienen a partir de esta pandemia. Y aquí tenemos entonces, en términos económicos, algunas de las políticas que ya han desarrollado los países. Por ejemplo, México dice que ha invertido 151 millones de dólares para apalancar lo que tiene que ver el enfrentar la crisis del COVID. Colombia ha pedido al Fondo de Estabilización del Petróleo alrededor de 3.681 millones de dólares para hacer todo el proceso de apalancamiento para que Colombia pueda enfrentar bien. Guatemala, Salvador, entonces vemos cómo los países ya están tomando sus cartas debajo de la manga para poderle hacer frente, porque el flujo de caja que tienen no les permite, y entonces necesitan tomar esas reservas que tienen allí, y cuando las reservas no alcanzan, pues tendrán que pedir prestado, y eso significa que acrecentarán la deuda, que para el término de Colombia hace poco se anunció que ya alcanzaba el 50% del Producto Interno Bruto de un año. Es decir, que hablaríamos de una deuda casi impagable en poco tiempo. El impacto en el Producto Interno Bruto calculado de diciembre a marzo, es decir, en el primer trimestre del año,
son estos los resultados. Para Colombia no hay crecimiento, para Perú no hay crecimiento, por lo menos eso es positivo frente a otros que tienen un decrecimiento. En vez de crecer, han perdido a gran escala. Venezuela, pues por sus políticas, por su modelo, por su ideología, está enfrentando otros elementos que anteceden a la crisis que vivimos ahora, pero que se suman justamente a la crisis y entonces hacen que estén aquí en la punta, liderando lo que tiene que ver con el tema de pérdidas a nivel del Producto Interno Bruto. Luego está Argentina, que justamente pues también estaba alineada con el pensamiento de izquierda, que pasó por una presidencia de derecha y que la presidencia de derecha tomó prestados muchos millones de dólares del Fondo Internacional, que el Fondo Internacional le puso muchos requerimientos, subir impuestos, cobrar más al pueblo y subir tasas de interés y demás. Entonces eso llevó que Argentina se sumiera en una gran crisis y hoy Argentina entonces es el segundo en pérdidas y ahí entonces vemos ese modelo de resultados. Eso es así entonces a grandes rasgos lo que ha sido el desarrollo de la economía y de los modelos en el término latinoamericano. ¿Preguntas? No, yo creo que no. Me quedó claro todo. Muy bien, entonces recordarles. ¿Cómo sería una forma de enfrentar la pandemia sin necesidad de endeudarnos tanto? Los países latinoamericanos no pueden hacer eso, porque ya tienen deudas y su flujo de capital no les da, teniendo en cuenta además que la industria está paralizada, así que no hay de dónde, por lo tanto, lo único que podemos hacer es blanquear la crisis ahora, pero enfrentarla dentro de 5, 10, 15, 20 años, cuando la deuda no la podamos pagar. Profe, usted dijo que habían países que sacaron cartas de bajo la manga. Sí, tomaron las reservas que tenían. Colombia tiene reservas, digamos el Banco de la República tiene oro guardado y eso es una reserva, eso es un as bajo la manga que podemos usar en determinados casos. Colombia tenía petróleo y lo estaba vendiendo a buen precio, pero la crisis hizo que el petróleo cayera y eso genera que esa carta desaparezca. Y así con otros elementos. No sería bueno que nosotros desarrolláramos la industrialización y así, bueno, aparte de hacernos más de dinero, pues pagaríamos deudas, ¿no? Frente a las políticas internacionales del modelo capitalista, eso ya tiende a ser imposible en el nivel donde vamos. Sencillamente, Latinoamérica va a ser relegada a ser una zona nuevamente de acopio para el mundo, pero que seguirá siendo un extremo de pobreza. ¿Por qué? Porque cuando termine todo esto, los países garantes, las grandes potencias, van a comprarnos los productos al precio que ellos dispongan, porque nosotros necesitamos vender. Y necesitamos vender porque necesitamos pagarle las deudas que ellos ya nos dieron. Recuerde que ya la deuda de Colombia es el 50% de la producción de un año. Entonces, eso significa que aunque vendamos durante un año bien, no alcanzaremos a pagarla. Y si ahora sacamos prestado, pues eso solo aumentará más y las tasas de interés cada día están subiendo. Así que eso es ya casi impagable. ¿Ya? Una pregunta, y si, por ejemplo, por decir, listo, Colombia ya ganaba la crisis, se pone a ganar la brecha y bueno, ¿y hasta cuándo hay plazo de pagar esa deuda externa o qué? Las deudas externas se pagan anualmente ahí y pues depende con la institución con que se esté trabajando, porque tenemos dinero prestado del Fondo Monetario, tenemos dinero prestado del Banco Mundial, tenemos dinero prestado del Banco Interamericano
por otro lado es posible que algunos países, bueno, no, el caso de Colombia creo que no, pero hay otros países en Latinoamérica que tomaron préstamos del Estado chino, es decir, que no pertenece al sistema bancario mundial y que sus deudas no están registradas, pero que exige unas, dentro de sus cláusulas para prestar, exige que hayan unas garantías de pago, y esas garantías de pago pues son, digamos, la empresa estatal petrolera, la hidroeléctrica de no sé qué, las carreteras tales. Entonces, ahora para Latinoamérica se cree que en muchos de esos países China se va a adueñar de ellos, y justamente por eso Estados Unidos pues está tomando medidas para reducir el impacto o el poder que China tiene en la economía mundial, porque Estados Unidos siempre ha visto a Latinoamérica como el patio trasero del cual puede sacar mucha ganancia. Ah, ya. Profe, Señora, mañana hay clase, mañana es festivo. era festivo. Entonces no es festivo ahora. No, estamos en crisis, estamos en recesión, ya no podemos darnos esos lujos, y los que vienen de aquí para allá en el año desaparecieron. ¿Los que qué? Todos esos que vienen de aquí para allá en el año desaparecieron. Hay que reactivar la economía, y un día que se pueda producir son muchos millones que se pueden tener para pagar esa deuda. Para por producir también conocimientos. No crea que no les pagan. Claro que les pagan. Que usted no lleva la cuenta es diferente. Que usted no vea el dinero en su mano no significa que no le paguen. Entonces, ¿qué me están pagando? Le están dando desayuno, almuerzo, comida, techo. Le están dando salud, le están dando... Bueno, la salud a medias. Pero no tiene... Eso no... ¿Está queriendo decir zánganos? La remuneración no solo es una moneda en la mano, sino que hay muchas formas remuneradas. El estudio, visto desde del per cápita o de la producción capitalista, es una inversión que hace su padre, es decir, que él está pagando. Él paga unos derechos para que usted sea estudiante, pero también paga unas rentas a usted a través de esos beneficios, de esas ayudas, cuadernos. Bueno, ahorita se están ahorrando lo de la media mañana, pero igual son los pagos que usted está recibiendo. ¿Y cómo están funcionando los colegios privados? Porque yo he visto en algunas noticias de que pues algunos están cerrando porque pues, Ajá, porque justamente estaban endeudados y no hay cómo pagar, pues ¿qué toca hacer? Cerrar. Nosotros, gracias a Dios, contamos con una plataforma que nos ayuda en mucha gran manera. Sí. Y que la institución, o gracias al Señor, pues, por pertenecer a Él siempre ha visto bendecirlas. Entonces, no van a cerrar el colegio por ahora. por ahora no. ¿Estamos bien? Por ahora vamos bien. Profe, ya no me llamamos. Sí, señor. Ya también me tengo que ir. Así que fue un gusto haberles recibido en esta mañana. Les deseamos un feliz día. Lo mismo, profe. Lo mismo, profe.